que el Señor dijo que le era necesario pasar por ahí. Encontramos la historia de la mujer samaritana y luego vamos a ver Jesús sanando el hijo de un funcionario y pero vamos a eh, ver cómo el Señor, ¿verdad? De veras que está interesado en la vida de nosotros, está interesado en cada uno de nosotros. Vamos a irnos a esta palabra tan hermosa de Juan capítulo 4 y en esta mañana creo que ya está aquí, quien nos va a estar leyendo la palabra es Argentina. Quiero ver si la veo. Ahí está, Argentina, para que abra su Sí, micrófono. Mi Argentina preciosa, me encanta ya lo oírla como abrí. ella. Aquí está, y que no le miraba su Sí, carita, yo sí, buscándola. ya. Argentina, qué linda. Bueno, Argentina nos va a ayudar y vamos a abrir la palabra y vamos a ver. y- Deje que el Espíritu Santo le hable, deje que la palabra del Señor le hable. Así que Argentina, Buen día, familia Vilón. La amén, palabra de así Dios, me encanta. la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, empiezo a leer Juan 4. Cuando el Señor se enteró de que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se dirigió otra vez a Galilea, pero tenía que pasar por Samaria. Así que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le había dado a su hijo José. De hecho, allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, que estaba cansado del viaje, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. En esto llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos, pero la samaritana le preguntó, ¿cómo es que tú, que eres judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Jesús le respondió, si supieras del regalo de Dios y supieras quién es el que te está diciendo, dame de beber, tú le habrías pedido agua a él y él te habría dado agua viva. Ella le dijo, pero Señor, si ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo, ¿de dónde vas a conseguir esa agua viva? ¿Acaso eres tú superior a nuestro antepasado Jacob? Él fue quien nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y su ganado. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor, para que no vuelva a tener sed ni tenga que estar viniendo a este lugar a sacar agua. Él le dijo, anda, llama a tu esposo y vuelve aquí. No tengo esposo, le contestó la mujer. Jesús le dijo, tienes razón al decir que no tienes esposo, porque has tenido 5
y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Nuestros antepasados adoraban a Dios en esta montaña, pero ustedes dicen que hay que adorarlo en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, viene la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación comienza con los judíos. Pero viene la hora de hecho. Ha llegado ya en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. Porque el Padre, sin duda, está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La mujer le dijo, yo sé que va a venir el Mesías, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, no los explicará todo. Jesús le contestó, ese soy yo, el que está hablando contigo. Jesús, justo en ese momento llegaron sus discípulos y les extrañó que Él estuviera hablando con una mujer. Pero, claro, ninguno preguntó, ¿qué estás buscando? ¿O por qué estás hablando con ella? Entonces la mujer dejó allí su vasija de agua y se fue a la ciudad a decirle a la gente, vengan para que vean a un hombre que me dijo todo lo que yo he hecho. ¿No será que este es Cristo? La gente salió de la ciudad y fue a verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían, Rabí, come algo. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento del que ustedes no saben. Así que los discípulos se decían unos a otros, nadie le trajo comida, ¿verdad? Jesús le dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. ¿No dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la cosecha? Pues fíjense en lo que les digo. Levanten la vista y miren, los campos están blancos, listos para la cosecha. Ya el cosechador está recibiendo su paga y recogiendo frutos para vida eterna. Así, el sembrador y el cosechador pueden alegrarse juntos, porque en esto se cumple el refrán, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los mandé a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Fueron otros los que trabajaron duro y ustedes se han beneficiado de su trabajo. Muchos samaritanos de aquella ciudad pusieron su fe en él gracias al testimonio de aquella mujer que aseguró, me dijo todo lo que yo he hecho. Así que cuando los samaritanos lo fueron a ver, le pidieron que se quedara con ellos y él se quedó allí 2 días. Como resultado, al oír lo que enseñaba, muchos más creyeron en él y dijeron a la mujer, ya no creemos solo por lo que tú nos contaste. Lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que de verdad es el Salvador del mundo. Después de esos 2 días, salió de allí rumbo a Galilea. Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, pues ellos también habían ido a la fiesta
y habían visto todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta. Entonces fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un funcionario del rey que tenía a su hijo enfermo en Capernaum. Cuando este hombre oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a verlo y le pidió que bajara y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Pero Jesús le dijo, a menos que vean milagros y cosas impresionantes, ustedes nunca van a creer. El funcionario del rey le pidió, Señor, baja conmigo antes que mi niñito muera. Jesús le dijo, vuelve a tu casa, que tu hijo está vivo. El hombre que yo creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus esclavos salieron a su encuentro para decirle que su hijo estaba vivo. Así que él les preguntó a qué hora había empezado a sentirse mejor. Le contestaron, la fiebre se le fue ayer a la hora séptima. Ahí el padre se dio cuenta de que era la misma hora en que Jesús le había dicho, tu hijo está vivo. Y él y todos los de su casa se hicieron creyentes. Este fue el segundo milagro que Jesús hizo después de volver de Judea a Galilea. Amén. Amén. Qué hermoso pasaje. Vamos a irnos a estas, ¿verdad? A poder tomar de lo que el Señor nos está dando. Bueno, Jesús estaba en Judea. Entonces empiezan a darse cuenta los fariseos que Jesús estaba bautizando y nos dicen los primeros versos. Y gracias Argentina por esa lectura tan hermosa, es que él estaba ganando y bautizando más discípulos que Juan. Entonces él decide irse y cuando lo vemos aquí, él decide irse para Galilea nuevamente. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. ¿Cómo? Y esto es lo que me encanta, ¿verdad? ¿Cómo tenía que pasar? Dice, por Samaria. Entonces vamos, si nosotros nos damos cuenta, nos vamos a dar cuenta que Samaria eran enemigos de los judíos, eran enemigos del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque comenzando desde el tiempo de Salomón y en ese tiempo que se empezó a dividir Israel, una de las cosas que pasó y luego viniendo de regreso del cautiverio, muchos de los judíos se contaminaron con pueblos que estaban vecinos. Y de ahí, de los judíos y de los pueblos vecinos, es donde sale Samaria. Los samaritanos se consideraban hijos de Dios. Y ahí vamos a ir tocando esta parte que es tan importante. Y aquí es donde vemos, o sea, un samaritano no se llevaba con un judío, pero Dios rompe barreras, el Señor rompe cualquier situación, sale de, como yo siempre digo, de esa caja donde a veces uno quiere encerrar las cosas y el Señor dice la palabra aquí, como tenía que pasar por Samaria. Vemos que él tenía, ¿por qué tenía que pasar por Samaria? Porque a él le interesan las personas. Él está interesado en tu vida. Él está interesado en mi vida. Y cuando el Señor
está interesado en nosotros, Él va a buscar, ¿verdad? Va a buscarnos porque eso es en sí. Dios nos está buscando. No es que nosotros lo buscamos a Él, es que Él nos busca a nosotros. Y nos damos cuenta que llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar. Cuando vemos a Sicar, fue el lugar donde Jacob compró un terreno y, y vamos a ver que no solamente compró un terreno, sino que Jesús conecta, y aquí se conecta la historia con la historia patriarcal. Al sentarse, y dice aquí, llegó a un pueblo samaritano llamado Sacar, cerca del terreno de Jacob, que había dado a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino. Vamos a ver con relación al pozo de José. Eh, este pozo eh, donde él se sienta era un pozo que Jacob había abierto. Entonces, para ellos, para los samaritanos, esta parte del territorio era bien importante. Y aquí vemos que este pozo no solamente fue el que abrió Jacob, pero fue el que dio Jacob como heredad a José. Y en este pozo es bien importante porque cuando nosotros vemos la historia de la Biblia, vamos a ver cómo en el pozo no solamente Jesús se encuentra con la samaritana, pero cómo en este pozo el siervo de Abraham se encuentra con Rebeca. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Este, y vemos que los pozos tienen un significado porque Isaac se encontró con Rebeca, Jacob con Raquel, Moisés con Séfora. Entonces vemos cómo los pozos son tan importantes porque en esos lugares se buscaba agua. Aunque Jesús estaba cansado, y aquí nos habla de que el Señor llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado a su hijo José. Y ahí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, aquí también nos habla de la humanidad de, de Jesús, que él humanamente se fatigaba, humanamente se cansaba. Y había llegado a este pozo, como lo vemos, y este pozo se menciona, le voy a dar los versos, en Génesis 33, 18 al 19, donde Jacob compra el terreno de Siquén, y en Génesis 48, 22, donde menciona la porción de tierra que se dio a su hijo José. Como para estos, para los samaritanos, este lugar era sagrado porque lo asociaban con los patriarcas, era parte de la identidad espiritual de ellos y reforzaba que ellos eran legítimamente eh, hijos o eran descendientes de Jacob, descendientes de Dios, y por eso tenían esta rivalidad. Y por cierto, vamos a ver que en Siquén ellos habían levantado un templo. Por eso ellos consideraban que Jerusalén no era el lugar y había esta tierra, y vamos a ver más adelante, donde Jesús le dice, ni aquí ni allá van a adorar. Entonces, es importante que nosotros miremos el contexto para entender de dónde viene nuestro Señor, ¿verdad? De dónde habla nuestro Señor Jesucristo y desde dónde habla la mujer samaritana. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, vemos a un Salvador que se sienta para encontrarse con una mujer, tal vez no de reputación tan buena, para, para la humanidad.
Tal vez alguien más no se hubiera sentado con ella, no hubiera quizás ni querido, nadie quería estar con ella, porque por cierto, era un tiempo donde ella se cree que había ido porque no había nadie. Entonces, lo vemos aquí y vamos a ver también algo que quiero mencionarles dentro del contexto histórico de esta historia. Los judíos y samaritanos tenían ciclos de enemistad. Los samaritanos eran considerados herejes. Un rabino judío tampoco hablaba en público, menos con una mujer. Y Jesús rompe esta barrera étnica, religiosa y de género. Y aquí vemos, como les decía, su humanidad real. Tenía sed y estaba cansado. Pero vemos su intención divina. No fue casualidad que él se sentó ahí. Tenía una cita divina. Y a veces tú puedes pensar que estás sola, que, ¿verdad? Te puedes ver sin, dentro de todas las circunstancias, pero a veces lo que menos te esperas es que Jesús, en la situación donde vives, tiene una cita divina contigo. Dios muchas veces usa también nuestros cansancios para cumplir su propósito. Y Dios usó ese cansancio que él tenía para cumplir el propósito. Y lo primero que hace, estando en ese pozo, que nos dice aquí que llegó a ese pueblo, como estaba en el pozo de Jacob y era cerca del mediodía, o sea que estaba haciendo bastante calor. En eso, una mujer de Samaria, no nos dice el nombre, solo la conocemos como la mujer samaritana, llegó a sacar agua y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Y aquí vemos que Jesús pide agua. Ella se sorprende cuando ¿verdad? Cuando le pide, dame un poco de agua. Sus discípulos, dice, habían ido al pueblo a comprar comida. Déjeme decirle esto. Como los judíos no se llevaban con los samaritanos, ellos les era prohibido usar los utensilios de los samaritanos porque se consideraban contaminados. Ellos podían comprar comida, pero no podían usar utensilios ni nada de lo que ellos usaran para comer, porque hacían la ley de purificación y todo eso. Mire lo que hace Jesús, rompiendo esquemas. Le pide agua a la mujer. Y ella le iba a dar de sus utensilios, supuestamente, que sea, que Jesús rompe barreras. Y ella se sorprende. Ella se sorprende que le pide agua. Y vamos a ver algo bien importante en esto, porque me encanta ver cómo el Señor rompe estas barreras de que a veces tenemos los seres humanos. Nosotros tendemos a ver las cosas desde el punto de vista humano, pero el Señor las mira espiritualmente. Y cuando vemos que esta mujer, ¿verdad? Y en este pozo donde ella llegó, Jacob le había dado un pozo, no solamente a ese pueblo, y ella lo consideraba. Ella tenía una agua externa y era una herencia, se puede decir, étnica. Pero ella lo que no sabía, que Jesús
tiene una fuente eterna, no tiene un pozo, tiene una fuente eterna. Y hay un agua que ella necesita interiormente. Y el Señor lo que traía era una salvación. Entonces, nosotros lo que vemos aquí, que Cristo viene a reemplazar la historia y Él viene a cumplir porque Él, ¿verdad? Se sienta en el lugar de los patriarcas para decir, yo soy. Todos ustedes están esperando y están reclamando que a Abraham, que a Jacob, pero yo soy el hijo esperado. Y aquí vemos que la mujer samaritana, esta mujer samaritana, nosotros vemos como la mujer samaritana, la mujer pecadora, pero le voy a decir algo. Esta mujer samaritana representa la condición humana caída. Nos representa a nosotros. Ella, igual que nosotros, tenía sed espiritual. Ella, igual que nosotros, vamos a ver más adelante, tenía relaciones rotas. Y ella, igual que nosotros, tenía religiosidad. Así que no es que no nos parezcamos mucho a esa mujer samaritana, porque nosotros la vemos y decimos, ay, la mujer samaritana, ¿verdad? Tenía tantos maridos. Ella venía de relaciones rotas porque le faltaba el agua viva. Y algo que me gusta es como Juan, y vamos a ver también más adelante en el capítulo 7, habla del agua viva. Cuando vemos, porque le dijo, dame un poco de agua, Jesús le pedía agua física. Entonces dice, como los judíos no se relacionaban con los samaritanos, la mujer respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío? Y yo soy samaritana. Nosotros no nos llamamos, pero Jesús rompe con esas barreras. Y aquí vemos cómo, y vamos a ver como un primero, vamos a ver que esta mujer samaritana, y permítanme un momentito porque tengo que un minutito, aquí está, antes de que se me apague la computadora. Bueno, seguimos. Vamos a ver cómo primero la mujer samaritana lo mira como un judío. Tú y yo no nos llevamos. Tú eres judío y yo soy samaritana, no nos llevamos. Y le dice, ¿cómo tú, verdad? ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío? Usted puede marcar esa palabra, judío, porque primero ella lo mira como judío y yo soy samaritana. Jesús le contestó, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua. Si supieras, ¿verdad? Lo que Dios te puede dar. Y aquí nos encontramos con Jesús revelándosele a esta mujer que quizás todo mundo despreciaba. Pero Dios se nos quiere revelar a nosotros. El Señor no le importa tu pasado. Él dijo, se me es necesario pasar por Samaria. El Señor hace, ellos iban a dar una gran vuelta porque ellos no les gustaba pasar por Samaria. Y ellos iban a dar una gran vuelta para no pasar por ahí. Pero Jesús le era necesario, tenía intención. Él tiene más, a él le preocupa más la vida de las personas que los lugares.
Jesús pide agua. Ella se sorprende y Jesús ahora le introduce el mensaje de vida, porque Él es el agua espiritual. Él es la satisfacción eterna. Y Jesús revela que el alma humana tiene necesidad del agua que Dios nos da. La mujer piensa literalmente, pero Jesús está más interesado en su parte espiritual. Y Jesús le dice, si supieras, la mujer dijo, ahora mire cómo dice, Señor. Ya no le dice, ¿verdad? Judío, ahora le dice Señor. Le dice, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua viva? Todavía no le entendía. ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre, Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron sus hijos y su ganado? ¿Acaso le dice? ¿Acaso le dice, eres tú superior? Entonces, y como yo les decía, Jesús estaba sobre los patriarcas. Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero yo te estoy hablando de algo diferente, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Y aquí vemos cómo Jacob daba un agua física, pero Jesús satisface la necesidad eterna. Y esta mujer tenía una necesidad eterna. Y como le decía, esta mujer samaritana nos representa a nosotros, porque todos nosotros teníamos esa necesidad espiritual. Y Jesús le introduce el agua viva. Y esa agua viva es el agua, porque el Señor sabía que ella había estado buscando dónde saciar su sed emocional, su sed espiritual. Y aquí vamos a ver cómo el Señor la va a llevar a que ella tenga esa satisfacción. El alma humana tiene sed que nada de lo material puede llenar. Y la mujer estaba pensando en las cosas exteriores, pero se había encontrado con aquel que iba a llenar su corazón. Y aquí lo vemos que le dice, eh, pero dice, todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial que brotará vida eterna. Señor, dijo la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ella todavía estaba pensando en el agua física. Pero aquí es donde Jesús se le empieza a revelar y le empieza a decir del agua que yo te estoy hablando. Es una agua que llena tu necesidad interna. Y le dice, ve, llama a tu esposo y vuelve acá, dijo Jesús. Y ella le dijo, no tengo esposo. Respondió ella. Y Jesús le dijo, bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Ella respondió, no tengo. Jesús le revela su historia.
Yo quiero decirte que por eso nosotros no podemos esconder nuestro corazón de Jesús, porque Él sabe tu historia, Él sabe mi historia. Incluso, ¿verdad que no sé si a usted le ha pasado, pero a veces dice, ¿y cómo estás? Estoy bien. Y, ¿verdad? Y hay personas que, pueden hacerte ver como que están bien, pero adentro no están bien. No sé si le ha pasado con su esposo que dice, mi amor, pero está bien, sí, yo estoy bien. Pero adentro está uno, ay, es que, ay, lo que me dijo, cómo me lo pidió, que no sé qué. Pero a Jesús no le podemos ocultar la historia. A Jesús no le puedes ocultar tu corazón. A Jesús no le puedes ocultar cómo te sientes con la gente. A Jesús no le puedes ocultar. Y a veces nosotros podemos ver, tal vez a través de las personas que tal vez nos están diciendo, estoy bien, pero tal vez no está bien. Pero Jesús sabe todo lo que hay dentro de ti. Él está interesado en nuestro corazón. Y Jesús le revela la historia, porque le dice, no tengo marido. Y ahí empieza y le dice, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. El actual nuestro esposo. Aquí vemos que Jesús, a pesar de todo, Jesús no nos habla para condenarnos, Jesús nos habla para mostrarse a nosotros. Jesús nos quiere confrontar con la verdad. Jesús revela que conoce lo que necesitas, a dónde estás. Jesús conoce completamente nuestra historia. Él muestra que la sed que tenemos no es física, sino emocional y espiritual sobre todo. Y eso era lo que le estaba mostrando a la mujer. Él le dijo, el que ahora tienes ha dicho la verdad. Entonces la mujer le dijo, Señor, nuevamente, me doy cuenta, y ahora mire, de Señor se va a pasar a profeta. Primero judío, después Señor, y ahora profeta. Vamos viendo cómo la revelación va llegando. Y le dice, Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, el monte de Gerizim. Entonces, ahí ellos donde ellos peleaban, o es Jerusalén o es este monte. Entonces, y ella le dice, y ella empieza a defender. Ella empieza a defender el lugar donde está. Y le dice, nuestros antepasados, este es el lugar donde adoraron, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos de adorar es en Jerusalén. Y, y, y Jesús aquí también va a romper la mentalidad de ella. ¿A dónde está la verdadera adoración? Jesús primero le revela su historia. Y aquí vemos nuevamente que Él va a mostrarle que a quién es que ella necesita. Entonces, la mujer cambió de tema y le lleva a esta controversia de ¿es Jerusalén o es el monte Gerizim? Y este monte Gerizim era donde se había declarado la bendición y donde había, también se menciona en el libro de Josué, donde se habían hecho pacto. Dios había hecho pacto con su pueblo. Pero Jesús responde con una revelación. No responde si es en este monte, no se trata de lugar. Óigame bien, no se trata de lugar, no se trata de tradición, se trata de una relación viva.
Y esta es la clave. Créeme, Jesús le contestó, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora, ustedes adoran lo que conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Entonces, aquí Jesús se empieza a revelar. Ustedes, le dicen, ustedes están peleando por este monte, pero nosotros adoramos lo que conocemos. O sea, el Mesías tiene que venir de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y aquí está la clave. En espíritu y en verdad. Espíritu desde adentro, a través del Espíritu Santo. Y verdad con la revelación correcta. Es cuando Jesús se te revela. Y es a través del Espíritu Santo. No es el lugar. Jesús redefine la adoración en este lugar. Jesús muestra dónde va a ser, dónde está la verdadera adoración. La verdadera adoración no está en los lugares. La verdadera adoración está en el corazón de las personas a través del Espíritu Santo. Una de las cosas que yo le pido al Señor es que tu Espíritu adore por medio de mí, que no sean palabras, ¿verdad? Vacías, que sea tu espíritu, porque el Señor está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Como le decía, no se trata de lugar, se trata de cómo tú adoras, porque Jesús le estaba mostrando a la mujer que Él era el Mesías y que si Él la salvaba y que si el Espíritu de Dios vivía dentro de ella, con la verdad que Él le revelaba, ella iba a traer una verdadera adoración. Él, ¿verdad? Iba a darle esa verdadera adoración. Y eso es lo más hermoso. Antes tenían un templo, antes tenían un tabernáculo, pero hoy nosotros somos el lugar de la verdadera adoración. Ni en Jerusalén, ni en Erisim se iba a adorar, se iba a adorar desde el corazón. Y esta es una revelación. Jesús se revela al corazón de nosotros. Y Él se revela y dice, yo quiero verdaderos adoradores. Y vamos a ver que ella le dice, sé que viene el Mesías. Y aquí, ahora, vamos a ver qué se pasa de profeta a Mesías. Cómo me encanta cómo Jesús va rompiendo cuando tú le permites con todas esas, esos paradigmas, con todas esas fortalezas, con todas esas ideas que a veces nosotros traemos. Jesús quiere romper con toda mentalidad. Jesús quiere darnos del agua viva, quiere darnos esa vida espiritual, porque el alma humana tiene sed. Y vemos que la mujer, aunque cambia el tema, es ahí donde Dios le revela la verdadera adoración. Y ella le menciona al Mesías. Jesús le declara, y aquí es
donde Él se presenta y le dice en el 26, y eso es lo más hermoso. Imagínese, le era necesario pasar por Judea para revelársele a una mujer. ¿Usted se acuerda que en el capítulo 3 se le reveló a Nicodemo? Pero vamos a ver cuáles son las dos reacciones, porque Jesús se le reveló a Nicodemo como el Mesías. Un capítulo antes se le está revelando a alguien religioso, a un judío líder, parte del Sanedrín. Hoy se le está revelando a una mujer que no se llevaba con nadie, a una mujer que tenía sed espiritual, a una mujer que tenía una historia. Jesús se nos revela a todos. No importa de dónde vengamos. Y le dice, ese soy yo, ese soy yo. Esas palabras, ese soy yo, son las mismas palabras que se mencionan en Éxodo 13:14, que significa, ese soy yo. Diles, le dice a, a Moisés, que yo soy el que soy. Y Dios se le está revelando, yo soy Dios. Jesús se revela claramente a esta mujer samaritana. Ese soy yo, el que se te está revelando, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, el que te puede cambiar. Esa es la manera en cómo Él se nos quiere revelar. Y en estos versículos vemos esta progresión: judío, Señor, profeta, y hoy se le revela como el Mesías, yo soy, y está usando el lenguaje divino. Esta no es solo una identidad mesiánica, es la identidad divina que se le está mostrando a esta mujer. Es esa identidad divina. Por eso vemos que Jesús le dijo que andaba buscando esa adoración porque el Espíritu trae una regeneración interna. Y la verdad, cuando Jesús se te revela, trae una revelación plena de quién es nuestro Señor. Él es el Salvador del mundo y esto es maravilloso. Juan muestra que Jesús rompe con lo exclusivo, solo los judíos, y se le revela como Mesías a una mujer. Y anticipa que él se le iba a revelar a los gentiles. Y no solamente eso, se le revela también como, como ese pacto que le había hecho a Abraham, que por él iban a ser benditas todas, ¿verdad? Las familias. Mire, Jesús estaba diciendo, como dijo en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó a todos. Ese es el amor de Dios. Y aquí vemos como Jesús le dice, ese soy yo, soy yo, el gran yo soy. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron primero de verlo hablar con una mujer. Y ninguno preguntó, ¿de qué hablas con ella? Pero ¿qué pasó? La mujer dejó su cántaro
aquello que significaba que la llenaba superficialmente. Muchas veces nosotros tenemos que dejar los cántaros, lo que nos llena superficialmente, porque cuando Jesús te llena, cuando te encuentras con el Mesías, cuando le dijo, yo soy, ella le creyó. Cuando él le dijo, yo soy, y dice que ella dejó su cántaro. Mientras tanto, dice, pero dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo diciendo a la gente, vengan a ver a un hombre quien me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este es el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Sabe una cosa? Aquí nos pone como una mujer que es llena de su interior, fluye agua viva. O sea, que esta mujer, Nicodemo se quedó y habló con Jesús, pero ella va y le dice a todo el pueblo, ese es un verdadero encuentro. Un verdadero encuentro no es cuando tú te quedas con la noticia, sino una samaritana, una mujer que se consideraba pecadora, fue a anunciarle a todos que había encontrado al Mesías. Y salieron luego sus discípulos, ¿verdad? Y le dijeron, cuando salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Mientras tanto, sus discípulos insistieron, Rabí, come algo. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. ¿Sabe qué era lo que llenaba a Jesús? No era lo material. Y quizás estaba cansado, pero él estaba más interesado en su propósito, más interesado en llevar, y eso lo llenaba. ¿Qué es lo que te llena a ti? A veces estás más interesada en dormir, pero ¿qué es lo que está llenando tu cántaro? ¿Qué es lo que está llenando tu vida? A veces, ¿verdad? Nosotros estamos más interesados en lo material, más interesados en... Pero Jesús estaba más interesado en lo eterno. Mi alimento, dice, es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Y algo que me encanta, y van a ver aquí lo que dice, dijo Jesús, ¿no dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Y mientras Jesús estaba diciendo esto, ustedes ven la comida, pero yo veo las almas. Había una mujer que ya les estaba anunciando, miren los campos blancos. Y él lo que miraba era almas corriendo a él. Él lo que más ama son las almas. Dice, uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes van a ver el fruto de las almas. Ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Y en lo que Él está diciendo eso, que el tiempo de la siega ha llegado, muchos de los samaritanos, me imagino los samaritanos corriendo, porque esa es la cosecha de las almas por las que Él ha venido. Y muchos dicen, falta mucho tiempo. Ellos pensaban, falta mucho tiempo, pero Jesús le dice, no, el tiempo se ha llegado. Abre los ojos. Ustedes van a ver las almas viniendo. Y dice, muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Tu historia es importante porque tu historia conlleva un testimonio.
me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos y Jesús permaneció ahí 2 días. Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya creemos, ya no creemos solo lo que tú dijiste, le dijeron a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo. Eso me encanta, porque Jesús le había dicho a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero ellos habían reconocido que Él era el Salvador del mundo. Y esa es la cosecha que Dios quiere. Dios quiere cambiar nuestra historia. Y nosotros no podemos decir que la samaritana era menos que nosotros, porque nosotros éramos pecadores. Veníamos con nuestras relaciones rotas, con nuestro corazón roto, igual que ella. Estábamos tratando de llenar un cántaro, pero Jesús quiere llenar tu vida, saciar nuestra vida. Y eso es hermoso. Y ahí luego vemos cómo Jesús sana a un hijo de un funcionario. Y esta historia también es hermosa, porque la fe, la fe es creer sin que tengas que tener todas las evidencias para creer. A veces nosotros decimos, tenemos que ver antes de creer. Y, y en este segunda parte donde Dios se le va a revelar a este oficial, muestra otro nivel de fe, que él confía en la palabra que Dios le va a dar. Y algo bien importante con relación a la fe es que tú confías en la palabra que Dios te ha dado. Y tú te paras en la palabra que Dios te ha dado. Entonces es cuando nosotros creemos sin ver. Por eso hay personas que te dicen, amén, yo recibo la sanidad, pero luego te están hablando de la enfermedad y te están diciendo, mi enfermedad. Es que esto es lo que me da y esto es lo que me... Y empiezan a, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos sin creer, cuando tú tomas la palabra como una verdad y no ves cuáles son los síntomas, no ves cuáles son las circunstancias, no ves qué es lo que te están diciendo, no ves, sino que tú crees la palabra. ¿Sabe? Una de las cosas, a veces nosotros decimos, Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, pero la palabra de Dios dice que la fe de la mujer la sanó. Es la fe, es la fe. Y Juan basa este milagro en la palabra que Jesús dio. Bienaventurado. Vamos a ver más adelante que Juan va a decir, los que no vieron y creyeron. Y eso es lo que dice la palabra. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Y vemos a Jesús, que Jesús salió de Samaria a Galilea nuevamente. Y ahí donde había dicho que no había profeta en su propia tierra. Y cuando llegó a Galilea fue recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que él había hecho en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, ya que ellos habían estado también ahí. Y volvió a Caná de Galilea. Y ahí vemos cuando
llega este hombre, funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado, es increíble cómo cuando nosotros nos familiarizamos con alguien, no le creemos. O cuando a veces nos familiarizamos con alguien y este va a llegar a hacer aquí esto o esto, ¿verdad? Y muchas veces las personas se habían familiarizado con Jesús a tal punto que no le creían. Pero este funcionario de gobierno, cuando se enteró que Jesús estaba ahí, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que muera mi hijo. Jesús le estaba hablando al pueblo. Pero entonces, eh, y le dijo, vuelve a casa que tu hijo vive. Dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Y cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia que su hijo estaba vivo. Y él les preguntó a qué horas el hijo había sido sanado. Y le dijeron que, ¿verdad? Y dice, entonces el padre se dio cuenta en el verso 53 de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que él y toda la familia creyeron. ¿Qué es lo que sanó a este hijo? La fe, la fe. Y aquí nosotros nos damos cuenta de cómo Jesús no solamente quiere llegar a tu corazón, Jesús quiere llegar a tu necesidad. Jesús quiere llegar a la necesidad de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que vemos en este capítulo? Y ustedes ya me pueden ir diciendo qué es lo que aprendieron de este capítulo. El agua viva es la única que nos satisface eternamente. Jesús conoce tu corazón, conoce tu presente, conoce tu pasado y conoce tu necesidad interior. Y la adoración, Él la redefine. No es el lugar, es el corazón. Ya no es geográficamente, es en el corazón, es a través del Espíritu y es a través de conocer la verdad, conocerlo a Él. Jesús rompe con fronteras y vemos la fe progresiva de la mujer. Vemos cómo de la curiosidad, judío, Señor, profeta, y luego le dice, Mesías. Ahora, nosotros tenemos que saber quién es Él para nosotros. Él la llevó de tener sed a que Él fuera su fuente. Ella representaba las almas insatisfechas, pero Jesús le muestra su gracia, su amor y viene con la verdad. Jesús siempre te va a confrontar con la verdad. La verdadera adoración no es un ritual, es una revelación y es la revelación de quién es Él. Por eso dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes abundancia de Jesús, vas a saber adorarla, adorarlo a Él.
Y ella pasó de ser una mujer marginada a una misionera. Jesús sabía su historia. Tú no sabes a dónde te va a llevar el Señor. De una mujer marginada a una misionera que le anunció a todos. La fe madura, porque la fe madura que tuvo este funcionario de creer antes de ver fue lo que le llevó a ver el milagro. Él creyó la palabra. Yo te pregunto, ¿cómo está tu fe? ¿Está tu fe madura? ¿O estás primero viendo, voy a ver y así creo? ¿O ya creíste por el milagro que Dios te va a dar? Oh, no, ese milagro ya está. Oh, yo ya me agarré de esa palabra. Esa sanidad ya está hecha. Y cuando nosotros lo creemos, no moriré, sino que viviré y contaré las maravillas de mi Dios. Tú vas a ser otra mujer samaritana. Tu testimonio, óyeme, tu testimonio va a ser poderoso. Tu testimonio va a ser maravilloso porque es de esa sed que teníamos a donde nos pasamos. Dios con un propósito nos hace a veces o nos permite, no nos hace pasar por donde pasamos, porque Dios quiere revelarse a nosotros, pero Él es maravilloso, que Él dice, es necesario ir donde ella está, a la necesidad que ella tiene. Es necesario. Y sabes que Jesús estaba cansado, pero no, Jesús no le importó su cansancio. Él había llegado para cumplir la voluntad del Padre. Y que quizás tú estás cansada, pero en el cansancio hay revelación. Y Jesús se te quiere revelar. Y Él, antes de que tú, ¿verdad? Él ya te estaba esperando. Tú vas con un cántaro y Él te tiene una fuente. A mí me encantó esa parte de que ella soltó su cántaro y se fue porque se había llenado de la fuente. Hay cosas que a veces nos han estado llenando, ve- nos han estado dando, pero cuando nosotros le creemos y sabe que la fe reta tus límites, eso es la fe. La fe reta tus límites. La fe te dice, camina sobre el agua. La fe reta la naturaleza. La fe reta el diagnóstico. La fe reta tu manera de pensar y empiezas a establecer la palabra. Cuando la crees, para el que cree, todo le es posible. Después de leer este capítulo tan hermoso, ¿qué le estás creyendo a Dios? ¿Qué le estás creyendo a Dios? Dios vino para encontrarse contigo hoy en tu pozo. Mira, no es ni allá ni es acá, es en tu corazón. Yo conozco tu corazón, yo conozco tu historia, yo conozco cómo estás ahora, yo conozco cómo te sientes. La palabra es hermosa, es maravillosa. Dios a la mujer samaritana nadie le había podido llenar su necesidad. Pero qué lindo cuando nos encontramos con Jesús. Él es el que te llena. Vamos a ver qué es lo que han aprendido.
porque si no, voy a seguir. La mujer se convierte en una poderosa testigo. Vamos a ver, Miriam. Sí. Ay, yo. Aquí está. ¡Wow! Ah, qué hermoso. El Señor, dice Yesenia, no discrimina a nadie y nos acepta tal y como somos. Amén. A veces sabe quién tiene esos bloqueos, somos nosotros. Pero el Señor no discrimina a nadie. Amén, Yesenia. Angeli dice, Jesús está interesado en nuestra vida, en nosotros. Él nos busca y rompe barreras por nosotros. Amén. ¿Se acuerda cuando le dijo a Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa quiero ir? ¿Cómo Jesús nos busca? Jesús se revela el corazón, dice Anita. Wow. Anita dice, no solo creemos por los testimonios de otros, sino por lo que vemos y experimentamos lo que Jesús ha hecho con nosotros, pero es necesario creer en la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Yo miro esta cantidad de lo que han aprendido. Dice, la fe nos sostiene y nos alimenta. Amén. Pastora Sabinita, esa fue la cosecha, fue salva. Amén. Mira qué lindo. Y esta palabra es tan hermosa porque ya no falta tiempo. La cosecha está madura. Ya mismo el segador recibe su salario, recoge el fruto de la vida eterna. Qué lindo que la cosecha está lista. Y sabe, esas almas son las por las que el Señor se goza y le pertenecen al Señor. Es por fe, no por vista. Amén. Dice Anita, Jesús es agua viva, es manantial hasta la eternidad. Dice Anita, Jesús rompe paradigmas, Jesús se revela a todo. Es gran yo soy. Él se revela a lo que le adoran en espíritu y en verdad. Así como se le reveló a Moisés, se le reveló a una mujer samaritana. Se le reveló a un Nicodemo. Joanita, un verdadero encuentro con Jesús hace que compartamos las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús a todo el que te encuentras en el camino. Amén. Cristina, la mujer representa la humanidad caída. Adorar en espíritu, en verdad. Jesús rompe barreras. Siempre te tienes que preguntar cómo estoy adorando. Jesús nos enseña a sobre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Anita. Vemos a los tres en esa historia. Jesús es la fuente eterna, dice Lourdes. Lo único que puede llenar nuestro vacío interno es Jesús y su agua de vida, dice Joanita. Miriancita, todos somos valiosos a los ojos de Dios. Este pasaje nos simboliza la transformación espiritual y la redención. Jesús nos ofrece vida eterna y el Espíritu Santo claramente nos muestra el amor, la gracia que Dios tiene hacia la humanidad. La mujer se convierte en un poderoso testimonio del Evangelio. Ese es un mensaje, Miriancita, qué lindo. Angelice, vamos a tener una cita divina que nos sorprenderá, romperá esquemas y nos transformará. Se le revelará a nosotros y tendremos una relación con Él y adoraremos desde el corazón a través del Espíritu Santo y estaremos llenos. Amén. Pastor Esmirna,
Me encanta lo que Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Jesús no se alimenta solo de pan físico, se nutría de obediencia, muy importante. Ayúdenos a alimentar, ayúdanos a alimentar nuestra vida de obediencia. La satisfacción verdadera viene del propósito. Por eso cuando encontramos el agua viva, dejamos lo que antes nos sostenía. Gracias, Jesús, por enseñarnos a través de tu vida. Amén. Nos tenemos que alimentar de la obediencia. No hay Dios como mi Dios. A Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Lo demostró en su naturaleza humana y naturaleza divina. Dice Nita, me encanta, ustedes están aprendiendo muchísimo. La mujer samaritana nos representa a nosotros, una generación caída, pero Jesús ya conoce nuestra historia y viene a nuestro encuentro y revela su amor y perdón. Yo quiero decirte que a Jesús lo que hiciste no le importa, lo importante es que lo conozcas. Y Él se nos quiere revelar a cada uno, porque todos necesitamos el perdón y que Él nos llene. Pero mire, esa palabra es importante, llenarnos, no vivir vidas vacías, llenarnos. Yo quiero beber, dice Patti Espinosa, de esa agua para no volver a tener sed. Amén. Él suple nuestra necesidad. Alexandra, Él es nuestro todo. Mati, la fe reta mis límites. Jesús conoce mi historia. Amén. La fe reta nuestros límites. La mujer samaritana pensaba que tenía sed física, pero lo que más tenía era sed espiritual, mi chaquita. Reinita, cuando venimos a Cristo, Él es el que llena nuestra vida y cambia nuestro vivir. Amén. Carmencita, de judío a Señor, a profeta, a Mesías. Cuando estamos con Jesús, Él se te va revelando. Yo no sé en qué nivel estás, pero cuando estamos con Jesús, Él se te va revelando. ¿Y usted había visto esto anteriormente en esta historia? ¿Cómo es la progresión de la revelación? Y tenemos una relación con Él, lo vamos conociendo mejor porque Él se nos revela a través del Espíritu Santo. La fe es progresiva. ¡Uy, qué bueno esto! Mientras más hablamos con Él, más lo conocemos. Aquí yo caigo en bendición. Mientras más hablamos con Él, más lo conocemos. Bueno, ya tenemos que, ¿verdad? Irnos porque hay alguien que tiene que predicar, pero ya esta es una predicación. Ay, pero me encanta. Es que mire, si yo no leyera esto, ¿verdad? Es que uno se llena más. Ella se encontró con aquel que la iba a llenar. Amén. Paquita, el Señor se quiere revelar a nosotros. No le importa nuestro pasado. Oh, es lo más hermoso que Él se quiere revelar. No se trata del lugar, se trata de tener una relación. Amén. Se trata de tener una relación con Dios. Un encuentro real con Jesús convierte el rechazo en instrumento de avivamiento. ¡Uy! ¡Ale, mi ale! ¡Wow! Pastora, yo voy a dejar el mensaje para la otra semana. Estas mujeres han predicado. Nos vamos a meter con el Señor. Estoy lista para la ciega, dice Rosita. Amén.
Bueno, se está haciendo la pregunta. Está muy bueno que nos preguntemos que si estamos listas para No, la pero yo la ciega. miro que está lista para la Y ciega. yo veo aquí un semillero de predicadoras, así que ya estamos viendo los resultados de esa ciega, de esas semillas. Amén. Jesús sana si creo en su palabra. Amén. Paquita, no podemos esconder el corazón de Jesús porque Él sabe nuestra historia completa. Conoce la sed que tenemos, la física, la espiritual, y no se trata de lugar ni tradición, sino de tomar la palabra con fe para que todo cambie. Amén. Y eso es lo hermoso cuando venimos a la presencia, Señor. Tú conoces todo. Tú sabes cómo estoy. No te puedo esconder nada. No te puedo esconder nada. Y en esta mañana, ahí donde está, Jesús se le revela a usted. Jesús se le revela a su vida y Él quiere darle del agua, de esa agua que fluye para vida eterna, de esa agua que fluye. Y ahí donde está, el Señor conoce su historia. El Señor conoce quiénes nosotros somos. El Señor conoce cuál es nuestra necesidad. Hoy tú te puedes agarrar de la palabra. Señor, ¿cuántas veces hemos leído este capítulo? Entre más estamos contigo. Aquí estoy frente a ti, lista para oír. Hoy tu instrucción puedo percibir. Estás frente a mí, listo para Estás frente a oírme. mí. Gracias yo te doy por lo que has hecho en mí, por amarme así, por escogerme a mí. Gracias por Yo escogerme. dispuesta estoy, lista para ir, para obedecerte. Háblame, corazón, rendido está. ¿Cómo está tu corazón? Está en mí, sé que vas a enviarme, seré fiel, no me guaré, yo llegaré, Creemos, hasta el fin. creemos. Te amo, Dios. Te amo, Dios. Siempre te amaré por la eternidad. Señor, gracias. Gracias por revelarte. Señor, estás enfrente de nosotros. Tú nos dices, yo conozco tu corazón. Yo conozco tu corazón.
No hay nada que yo no sepa. Gracias yo te doy por lo que has hecho en mí, Cree, por amarme así, cree. por escogerme a mí. Yo dispuesta estoy Fue Él quien te escogió. estar ahí para obedecer. Gracias, Señor. Estás lista, estás lista. Gracias, Señor. rendido Te está. adoramos. Enciende la llama de nuestro corazón. Como lo encendiste en esa mujer. Llénanos del agua de vida. No me guardes, yo llegaré hasta el final. Te amo, Dios, y siempre te amaré por la eternidad. Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores que le adoren. ¿De dónde sale tu adoración? ¿Desde dónde sale tu adoración? ¿Cómo está tu corazón? Entre más tiempo pasas con Él, más se te revela. Necesitamos. Queremos de esa agua viva. Queremos de esa fuente. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. No sé cuál es tu pozo, pero el Señor está ahí para darte agua y agua viva. Deja que Él te llene. Deja que Él te sustente. Quizás veníamos con relaciones rotas, pero solo Él puede unir el corazón, sanarlo y traer unidad. Llenarnos de ese amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Voy a dejar a Pastora Mirna, pero